iniciamos el tratamiento del paciente con la cirugía y vamos viéndolo posteriormente por muchos años. Ya sabemos quiénes son, el servicio conocemos a todos los pacientes y sabemos cómo están, porque el manejo es diferente. En todo lo que es oncología hay tres bases, tres pilares: la medicina oncológica, la cirugía oncológica y la radioterapia. Las tres cosas en este año, o sea, en estas alturas de la vida, han hecho que tengamos más éxito de curación de cáncer que hace muchos años. ¿Por qué? Porque el arte que tenemos que tener todos los que estamos en oncología es saber qué le doy primero. Primero lo opero, o primero le doy quimio, o primero le doy radio, después lo voy a operar. O sea, la combinación de las tres cosas es la que nos da la chance de éxito en el cáncer. Hablar de curación en cáncer es bien complicado, pero darle más chance al paciente es otra cosa. En cambio, si estamos lejos en un sitio donde no tengo nada, pues lo único que tengo es la cirugía, pues lo operaré. Pero sé en mi corazón, en el fondo de mi corazón, que no es lo mejor. Un recto, por ejemplo. El cáncer de recto tiene que ir a quimio, radio y después cirugía. No al revés, porque ya en estudios prospectivos de muchos años se han visto que esa es la combinación mejor para el cáncer. Pero si no tengo la posibilidad, bueno, se podrá hacer. Pero tenemos que saber las cosas como son. ¿Ustedes para qué les sirve aprender de oncología o de cirugía oncológica? Uno, porque es la enfermedad más frecuente actualmente, ¿no? Traumas y oncología y cánceres son luego los que causan mayor parte de muertes actualmente. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer cuando salgan como médicos generales? Sospechar, pensar mal siempre. De un paciente de repente tiene algo malo. Y para eso tienen que saber qué es lo que vamos a seguir. Y segundo, porque ustedes, pues, muchos van a estar inmersos en esta parte, ¿no? En esta parte de la oncología, que es lo que tienen que saber. Hoy día vamos a hablar sobre cáncer de esófago. De esófago a nivel mundial es el octavo más frecuente. No es un cáncer muy común, es el octavo en frecuencia de incidencia y el tercero entre los orígenes de gastrointestinal. Entonces tenemos colon, estómago y esófago, el tercero en cáncer de gastrointestinales. Es más frecuente. La epidemiología es importante porque también tenemos que estas sospechas que tienen que tener ustedes como médicos generales tienen que ir también a ver quién. Es más frecuente en hombres que en mujeres. La relación más o menos es de 10 hombres, 3 mujeres, y dependiendo también de la área geográfica y de los factores de riesgo que vamos a ver. La edad más o menos está entre los 50 a 70 años. En pacientes más jóvenes es muy raro ver cáncer de esófago. Y antes, el factor predisponente, o sea, el cáncer más frecuente de esófago era de origen epidermoide relacionado a tabaco y alcohol. ¿Ya? Eso es lo más frecuente y otros factores de riesgo que vamos a ver. Sin embargo, actualmente esta curva se ha ido modificando mucho. Actualmente, en los últimos años, la incidencia del adenocarcinoma del tercio distal del esófago está casi sobrepasando ya la del cáncer epidermoide anterior. ¿Y por qué? Porque la enfermedad por reflujo gastroesofágico está de moda, ¿no? Todo el mundo tiene reflujo, ustedes ya comienzan a tener reflujo desde esta edad. ¿Por qué? Relacionado mucho al estilo de vida y a la dieta que tenemos. El cáncer de esófago es muy agresivo, tiene mucha mortalidad. Si es que no lo diagnosticamos en etapas precoces y ya lo diagnosticamos con algunas metástasis, con ganglios, ya sabemos que ese paciente va a ir definitivamente mal. Entonces eso tiene que tener en cuenta. ¿Y por qué? Porque hay peculiaridades en las capas del serosa, peculiaridades anatómicas en este órgano que no va a permitir que el cuerpo resista un poquito más la invasión de los tejidos. Sabemos que el cáncer es una sobrepoblación, es un crecimiento acelerado de las células. Entonces, esas células, si es que tenemos un mecanismo autoinmune, un mecanismo inmunitario que las va a tratar de frenar, englobar, el cáncer va a ir lentito. Pero si no tenemos o mecanismos inmunológicos o mecanismos anatómicos que van a tratar de frenar este cáncer va a ser más agresivo.
Entonces, siempre, en toda patología que comiencen a estudiar, y sobre todo cuando hablamos de cáncer, tienen que acordarse de la anatomía. Estar en primer año sufriendo allá en el anfiteatro. El esófago tiene 3 partes. Tenemos el esófago cervical, que va más o menos desde la arcada dentaria hasta los 15-20 centímetros. El esófago torácico y el esófago abdominal. El esófago abdominal más o menos solamente es desde 30 a 40 centímetros de la arcada dentaria, y eso es lo que van a leer en las endoscopías. Tumor si les ponen en el examen, ¿no? Tumor a 35 centímetros de arcada dentaria. ¿Dónde está ese tumor? En el esófago, ya abajo, en el esófago abdominal, 35, que ya va a estar acá abajo. Si le ponen que el tumor está a 15, va a ser un esófago alto. Entonces así lo ponen. Algunos, que son más buenos, ponen tumor en tercio proximal del esófago, tumor en tercio distal del esófago, que es muy diferente. Pero las medidas siempre son importantes, porque el error es humano y nos ha pasado muchas veces. Entramos a sala y nos dicen, es un tumor en tercio proximal. Tumor tercio proximal, tumor tercio proximal. Entramos y no encontramos el tumor en tercio proximal. Y cuando vemos la medida, decía 35 centímetros. ¿Quién se equivocó? La secretaria que vio. Ella no vio la endoscopía, pero después revisando las fotos y todo se va viendo. También es importante recordar en anatomía la relación que tiene el esófago con las estructuras. ¿El esófago está antes o después de la tráquea? ¿Anterior o posterior? Posterior a la tráquea, ¿no? ¿Está a la derecha o a la izquierda del callado aórtico? Al derecho, ¿no? El callado del aórtico siempre va a estar acá. Entonces, acá el esófago está acá atrás, oculto. Adelante va a estar la tráquea, el callado de la aorta, la carina, que es un área importante que nos va a dividir, que nos va a decir que estamos en la carina, en el esófago torácico, y el esófago abdominal está cuando sobrepasamos el diafragma. El diafragma es el músculo grande que tenemos. Igual relacionado con la columna, a qué niveles estamos, ¿no? Hasta la de 10 estamos en esófago torácico. ¿Por qué también es importante ver en esa parte? Porque no siempre vamos a tener tomografía. Aquí en los hospitales los están mal acostumbrando ustedes que cualquier cosa tomografía, porque tenemos tomografía en todas las avenidas de Arequipa. Es fácil que uno consiga tomografías, pero no es lo real. Si nos vamos antes, acá yo les he puesto así, recién me he acordado que no he puesto cómo era el diagnóstico anterior. Esófagos palitados, radiografías de esófago, radiografías de tórax, que era lo que teníamos, que muchas veces eso es lo único que van a tener como diagnóstico. Si yo tengo una radiografía de tórax y acá comienzo a ver un velamiento de los pulmones que están acá al costadito, puedo inferir, si estoy pensando en que hay una fístula traqueoesofágica. Entonces es un paciente que está en serums, siempre está mal. Tiene neumonías aspirativas o neumonías que no sabemos de qué, cada 2 meses. Le das tratamiento, mejora, otra vez, y le todo el rato. Ese paciente probablemente tiene una fístula traqueoesofágica. Pensando, si yo lo veo, yo voy a pensar en cáncer. Si lo ve el cabezólogo, de repente tiene un divertículo, de repente tiene otras cosas que son benignas. Pero ¿qué es lo más grave que le puede pasar? Que sea un cáncer. Entonces tenemos que irnos siempre a los extremos. Y también muchas veces se han diagnosticado simplemente en radiografías por dolores de columna, dolores que tenga, también se han diagnosticado porque ya hay el esófago. El esófago, como ven, es una prolongación, es un órgano hueco, pero es muy delgado. Entonces está en mucha relación con estas estructuras anatómicas. Acá más o menos tenemos las radiografías que les decía. Este es de un cáncer esofágico, ¿sí? Entonces tenemos el esófago cervical de 15 a 20. El torácico es de 20 a 30, a 40. Y de 20 a 30, y debajo tenemos el esófago abdominal, ¿no? Entonces esas son las relaciones, las medidas que se tienen. Las relaciones, más o menos el esófago cervical va a estar a nivel del manubrio external. Todo lo que está para arriba es esófago cervical y para abajo esófago torácico. Después tenemos obviamente el diafragma, donde va a estar la unión esófago gástrica, y ahí va a estar ya el esófago abdominal.
abdominal con la unión esófago-gástrica que tengamos. Otra cosa importante que tenemos que recordar, es ya recordar a la doctora Noemí. Vamos a la histología, a ver cómo eran las capas del esófago, a diferencia de las otras capas de los órganos gastrointestinales que tenemos, ¿no? Todos los órganos tienen mucosa, submucosa muscular y serosa, casi todos los órganos abdominales. Entonces, a ese nivel está el nivel de invasión tumoral que vamos a tener. La mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Sin embargo, en el esófago es algo muy diferente porque el esófago no tiene serosa, no tiene esa capa dura, esa capa que recubre, esa capa que va a limitar el esófago. Entonces, por eso es la fácil invasión y el fácil avance rápido de la enfermedad. ¿Cómo se disemina el cáncer en general? Tenemos dos vías, la manera linfática y la manera hematógena. Y obviamente por invasión tumoral. La invasión tumoral es que si yo tengo acá el tumor, comienza a crecer hasta acá, invade la serosa y va a invadir probablemente la tráquea. Un tumor grande que va a pasar. Eso es uno, es el T. El N es la invasión linfática que puede tener. Los vasos linfáticos, que sabemos cómo son, que no los miramos en nuestro cuerpo, pero sabemos que existen. El estudio del sistema linfático en mi pregrado era como que no lo tomamos en cuenta. Existen venas, arterias y nervios. El sistema linfático nunca le tomaron importancia. En oncología es lo que más importa. Son vasitos chiquititos que son muchas veces imperceptibles, pero sabemos que tenemos que ligar, sabemos que están ahí, y son los que van a diseminar el cáncer a nivel ganglionar. La red submucosa es bastante rica en el esófago. También tenemos una red linfática muscular y como no tenemos serosa, en la adventicia es un tejido estromal, un tejido que no existe, es un tejido inventado, tenemos una gran capa de tejido linfático. Y ese tejido linfático, si solo tenemos mucosa, submucosa que tiene gran red, acá invade muy rápido. Entonces la invasión ganglionar en esófago es muy frecuente, es de las más rápidas. Normalmente no vemos el tumor esofágico, pero ya vemos ampolas ganglionares en toda esa red. Entonces esa es la principal vía de diseminación en cáncer de esófago. Y bueno, las cadenas ganglionares que en teoría tendrían que estudiar si son residentes de cirugía oncológica son estas, ¿no? Todas tienen su nombre. Cuando nosotros sabemos que tenemos que hacer una esofagiectomía con linfadenectomía o una gastrectomía con linfadenectomía, que es el tratamiento oncológico, sabemos qué ganglios tenemos que sacar y cada ganglio tiene su nombre, ¿no? Tenemos las cadenas paratraqueales, cervicales inferiores derechas, izquierdas, paratraqueales superiores derechas, paratraqueales inferiores izquierdas, las subcarinales, las paraesofágicas, las torácicas inferiores, y estos ya, los del ligamento pulmonar, que son los 9, y los diafragmáticos, que son el 15, y ya vamos a los perigástricos, gástricos izquierdos, del hepático común, espléticos y celíacos, que estos son relacionados y la nomenclatura en cuanto a ganglios esofágicos. Cuando se hace cáncer gástrico, eso sí es súper importante porque está muy reglado qué hacer. En esófago nos llevamos los ganglios que encontramos porque si ven, todos están alrededor del esófago. En cambio en estómago sí es un poquito más complejo, que depende de qué tipo de cirugía voy a hacer y qué ganglios voy a sacar. Y la nomenclatura es diferente, sobre todo de los números que tienen que recitarse. Entonces, como les dije, esta es la base del esófago. El esófago es un órgano hueco, delgado, que solo tiene mucosa, submucosa y muscular. La adventicia no existe, la adventicia es algo que le hemos puesto, que le hemos inventado, es una capa alrededor con muchos linfáticos. Entonces ahí nace. Y el cáncer esofágico, como todos los cánceres gastrointestinales, nace de adentro hacia afuera. Siempre va a comenzar en la mucosa y va a ir invadiendo los tejidos. Sin embargo, tenemos dos diferenciaciones muy importantes histológicas. Si ustedes se acuerdan, cuando miraban al microscopio y no le hacían caso a que yo veo esto rosado, esto también es rosado, solo que esto es más grande, esto es más chiquito,
Los epitelios sí son importantes porque tienen un diferente comportamiento como son. El carcinoma de células escamosas, que es el carcinoma epidermoide, también llamado epidermoide de esófago, es el más frecuente globalmente, representante del 90%. Ojo que no es estadística actual esta, porque todavía no está actualizado. Como les dije, esto está volteándose. En los últimos tiempos se ha habido disminución significativa. El de células escamosas está relacionando alcohol y tabaco. ¿Ya? Entonces es diferente, alcohol, tabaco, y es frecuente en el tercio superior y medio del esófago. Ese es el epidermoide. Y el adenocarcinoma es el más actual en los países occidentales. Se asocia a enfermedad de reflujo esofágico, obesidad, y está en el esófago distal y unión gastroesofágica. Ese es el adenocarcinoma. Más frecuente o menos frecuente. Si es pregunta de residentado, este es el más frecuente, no es lo actual. Entonces, vamos a ver los factores de riesgo y la etiología. Los factores de riesgo, ¿por qué son importantes? Porque su paciente siempre les va a preguntar ¿y por qué tengo cáncer? Y vamos a tratar de pues, darle una explicación. Digo tratar porque hasta actualmente no en todos los cánceres tenemos la explicación de por qué a mí, ¿no? Hay muchas cosas que salen del esquema, pero cuando les pregunten qué es un factor de riesgo, es como echarle leña al fuego. Si yo tengo 10 de 10, pues 90% que tengo cáncer, 90, no 100%. Entonces esos factores, y es importante identificar cuáles son modificables y cuáles no son modificables. Como les decía, en carcinoma epidermoide, carcinoma de células escamosas, que es lo mismo, epidermoide y células escamosas es lo mismo. Tabaco y alcohol es lo más predisponente. ¿Ya? Para fumadores, borrachitos, todos esos les hacen endoscopías digestivas altas y tienen lesiones esofágicas altas. Estrato social bajo. ¿Por qué el estrato social bajo? Porque muchas veces está relacionado a esto, ¿no? Alcoholismo, el tabaquismo. La dieta, déficit nutritivos, hipovitaminosis, alimentos con alto contenido de nitrosaminas como carne conservada, pescado ahumado, cecina, comida muy ahumada, comida guardada, que secretan nitrosaminas, que imagino que la visión oncomédica, y las nitrosaminas son sustancias cancerígenas. La calasia, que es una enfermedad. ¿Qué es la calasia? Es el deslizamiento del esfínter esofágico. Eso es lo que da la calasia. ¿Pero qué es la calasia? Es la incapacidad de relajación del esfínter esofágico. Es la incapacidad, es una enfermedad muscular, básicamente, que el músculo no se va a mover. Y si a una calasia yo le comienzo a fumar, o sea, es muy probable que este paciente va a tener algo. Esófago de Barrett también está relacionado a la carcinoma epidermoide, pero en mucho menos cantidad. Lesiones por cáusticos. Esto ha sido mucho tiempo muy frecuente. Ha habido, no sé, una moda o que las noticias salían cuando yo era chiquita, que los pacientes se comenzaban a suicidar, entre comillas, tomando lejía o soda cáustica. Era súper frecuente, claro, así como ahora asaltaron en la esquina, mataron en la esquina, antes se suicidó tomando Sidocar. La paciente se equivocó la mamá y puso la lejía en una botella y el niñito tomó. Y todos estos pacientes, hay unos estudios que se los buscan, son bastante interesantes. Todos estos pacientes que han tenido lesiones cáusticas por líquidos han tenido lesiones esofágicas y muchos han llegado a tener cáncer esofágico. ¿Por qué? Porque el cáncer es un daño. En gastrointestinal es daño a qué? Daño a la mucosa. Si le hizo una quemadura, porque las lesiones cáusticas hacen eso, una quemadura esa mucosa va a tener mayor probabilidad de estar dañada y de cambiar genéticamente y tener alguna mutación. Si tiene antecedentes, es fumador y por ahí tiene, no sé, algún otro síndrome, pues probablemente desarrolle cáncer gástrico. La etilosis y el síndrome de Plummer-Pierson son condiciones genéticas que también, ¿vale? La etilosis también es como resequedades de mucosa. Neoplasias de cabeza y cuello, que están relacionadas igual al tabaco-alcohol. Antes, en el cáncer de mama, digo antes porque actualmente no es así, la radioterapia actualmente tiene una conformación tridimensional que solamente da la radiación a donde tiene que dar, solamente a la parrilla costal si es que es de mama. Pero antes las bombas de cobalto y todo eso tenían conformaciones
en 2D con radiografías. Entonces sí había una injerencia de la radiación hacia el esófago. Y la ingesta de bebidas calientes, por lo mismo, por el daño a la mucosa que se puede hacer. Es que comidas extremadamente calientes que causan quemaduras. Y las quemaduras en el esófago van a hacer cambios gastrointestinales. Y como es otro tema, el carcinoma, el adenocarcinoma de esófago es diferente, no tiene los mismos factores de riesgo. Aquí está desarrollado reflujo gastroesofágico, infección por el Helicobacter pylori, es más frecuente en el sexo masculino. ¿Por qué el estrato social bajo? Que el estrato social bajo está relacionado al Helicobacter pylori muchas veces, déficits nutricionales, hipovitaminosis y todo. Y bueno, el tabaco siempre está, todos los cánceres es de tabaco, pero en menos cantidad. Aquí lo que importa es esto. Actualmente la epidemia de obesidad y sobrepeso está ganándonos la batalla. Es muy importante. Y estos pacientes que tú preguntas con obesidad y sobrepeso, que tienen reflujo, el comer les produce eso, el esfínter se distiende y tienen mucho reflujo. ¿Qué tenemos en el estómago? Ácido. El esófago que tiene nada, el esófago solo es un pasaje, el esófago no segrega. Entonces, si el ácido que tenemos en el estómago regresa hacia el esófago, no es lo mismo que tomar lejía. Vamos a tener un reflujo, unas heridas, que se llama esófago de Barrett, y el esófago de Barrett es uno de los factores de riesgo predisponentes a este tipo de cáncer. Por eso es que actualmente el tabaco y el alcohol, que entre comillas está controlado, que yo quiero creer que sí, porque ya hay más leyes antitabaco, mayor educación, ya no se mira tanta gente fumando como antes, ni siquiera en Europa, que era terrible, pero se ve más gente con obesidad y sobrepeso. Entonces, por eso es que el epidermoide está bajando y el adeno está subiendo. Entonces, este es el factor de riesgo. El esófago de Barrett actualmente, según guías actuales, es una condición premaligna. Ya se considera una lesión premaligna. Así como el NIC1, NIC2 es un premaligno para cáncer de cuello uterino, el esófago de Barrett es una condición premaligna para cánceres de esófago. ¿Verdad? Entonces, si es una condición premaligna, ¿necesita tratamiento? Sí, definitivamente. No es que el esófago, tengo esófago de Barrett, sí, hace 4 años tengo esófago de Barrett. No, si ya tienes diagnosticado, ese paciente tiene que ser tratado completamente. El manejo es el seguimiento con endoscopías periódicas, biopsias para ver el grado de diferenciación. Cuando ya encontremos displasias leves, moderadas o severas, ya tiene que ir a cirugías. Y si es que hay un reflujo importante o hay un reflujo severo, ya tiene que ir a cirugía de hiato, ¿no? Como es lo que se tiene que hacer. ¿Qué signos y síntomas vamos a tener el diagnóstico? ¿Qué vamos a alguna emoción? ¿Qué vamos a ver en un paciente para sospechar en un cáncer de esófago? Primero, la disfagia. ¿Qué es la disfagia? Eso ya lo hemos visto en semiología, ¿no? La disfagia es la dificultad para tratar o tragar, o la sensación de que el alimento se queda detenido en la garganta. Inicialmente la disfagia es para sólidos y después es para líquidos también. Entonces un viejito bien gordito que tengo en mis eructos, que lo estoy viendo y comienza a decir: doctor, o sea, se me atraca la comida, tengo algo ahí, paso, pero tomo agüita y se me pasa. Muy bien, sigue tomando tu agüita caliente ya. No, ya ojo, ya pensamos mal si puede haber algo. Comienza a perder peso, lo ves al señor que era gordito desde la tienda, que te dijo eso, que estaba teniendo ahí como que se le atoraba la comida, y le digo: señor, ¿qué ha pasado? Está bajando de peso. Ay, sí, estoy haciendo dieta. Te quedas tranquilo. Después dice que comienza a atracarse. Lo que dicen los pacientes es como cuando comen camote seco y se queda aquí. Esa sensación tiene, esa sensación de disfagia, de dolor al comer, pero no al pasar acá, sino cuando la comida comienza a pasar. Estos tres son los más frecuentes y son los tres que nadie les hace caso. ¿Qué le da el médico cuando va a la posta el paciente eso? Paracetamol. Y es cierto,
todos los memes que dicen de que los médicos todo tratamos con paracetamol es cierto, porque a veces te llega el paciente y te dice, y me duele por aquí cuando hago esto, no sabes qué hacer, y das paracetamol, pues mal no le va a hacer, ¿no? Pero si comenzamos a pensar mal en cosas y tenemos la posibilidad de hacer más estudios, hagamos. Si es un paciente que nunca ha tenido una endoscopía en su vida, que todos deberíamos tener endoscopía en nuestra vida, y tiene alguno de estos síntomas, pues lo mando a gastro, le hago su referencia, por lo menos estoy en mi serum, lo derivo a gastro, que le hago su endoscopía, porque sí o sí tiene que tener acceso. Tenemos el Helicobacter pylori en Arequipa como cancha, entonces sí o sí tiene que hacerse una endoscopía. Y posteriormente es lo que les decía, los síntomas respiratorios. Ese paciente que se enferma cada rato, que son neumonías, que cada rato tiene tos, que tiene neumonías raras, ya dejó de fumar, pero sigue esto. Estos son los síntomas que tiene. ¿Por qué? Por invasión tumoral que hemos visto. Y ya posteriormente, si el paciente viene y dice que ha vomitado sangre, o ya tiene ronquero, tiene mucho hipo, pues ya son síntomas de tumores avanzados en el esófago que tenemos que sospechar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Generalmente el diagnóstico tumoral, o sea, para mirar el tumor, lo vamos a tener que hacer por endoscopías. No hay otra manera, porque el tumor crece de adentro hacia afuera. Entonces, la manera más directa es la endoscopía. Y actualmente la endoscopía es algo que es alcanzable, no es como antes que es inalcanzable, que es muy caro, no. Actualmente se tiene que hacer. ¿Y qué vamos a ver? Podemos ver simplemente estas lesiones que no se miran bien por la luz, que son blanquecinas, que ya son unas manchas raras, o ya tenemos las sobreelevaciones que vemos acá. Aquí tienen que tomarle biopsia. Pero si te trae un paciente esta foto y te pone, no sé, esofagitis, tampoco le vamos a creer, porque probablemente la biopsia la toma de aquí. Hay muchos gastroenterólogos que son bien cobardes. Para que no le sangre o porque no está en un sitio donde pueda cohibir un sangrado, sacan biopsias chiquititas. Tienen que sacar biopsia de acá. Pero sí es posible que sangre. Entonces el gastroenterólogo que puso su endoscopio en su casa, pues no se va a atrever a hacerlo. Por eso sí es importante las fotos. Si miran la foto, miren esto y es negativo, voy a seguir sospechando y voy a seguir haciendo estudios. Y en etapas avanzadas, pues vamos a ver tumores así, ulcerados, que esto es como crece, ¿no? Crece el tumor, va invadiendo y va ulcerándose. ¿Por qué? ¿Por qué tienen las ulceraciones y los síntomas es del sangrado? Porque todas las mucosas gastrointestinales crecen y se barren. Crecen y se barren. O sea, las células gastrointestinales es de recambio rápido. Entonces, esto se va a cubrir hoy día. Mañana se comió un chicharrón bien seco, un tostado, pasó por acá y esta capa se barrió y otra vez ulcera y otra vez sangre. Entonces, eso es muy común en las úlceras, todas las gastrointestinales que se tienen. ¿Qué vamos a hacer posteriormente? Hasta ahí yo pienso que estamos en un primer nivel de atención. Sospeché que tuvo, que diagnósticos, conozco a mi paciente, sé que bajó de peso, sé que es fumador, sé que a los 16 años se tomó lejía. Entonces en esos pacientes vamos a comenzar a sospechar en alguna de estas patologías. Hasta que le mando su endoscopía, y miro esto y digo, uy señor, estamos con algo que tenemos que tomar atención, tenemos que preocuparnos, lo voy a referir a un hospital que tenga un servicio de oncología. Hasta acá está su chamba y después está la maestra, que también la tiene que conocer. ¿Qué hacemos nosotros? Para hacer un estadiaje adecuado del esófago, como por dentro solamente vamos a mirar la luz que estamos mirando, no sabemos cuánta invasión hay. Y como hemos visto en tomografías tampoco es exacto porque el esófago no es algo grueso. Lo que se usa y el gol estándar actual se llama la ecoendoscopía, la ecografía endoscópica. ¿Qué es lo que hace? Es una endoscopía, como vemos acá, que hay un tumor que tiene una úlcera central, pero le agrega una sonda ultrasónica y me dice cuántas capas está invadiendo mi tumor. Entonces ahí tengo mi diagnóstico y tengo exactamente el T que estoy diagnosticando. Y este es el gol estándar de los pacientes que se tienen que ver y sobre todo la técnica más precisa en la valoración de los tumores tempranos. ¿Por qué me importa el tumor temprano? Porque el tratamiento es difícil, es diferente. ¿Qué tenemos que hacer también? Obviamente, para completar el estadiaje y la tomografía. Si ya sabemos, ya tomamos una biopsia, es un cáncer o es un epidermoide o un adeno,
ya sabemos que invaden, o sea, hasta la tercera capa, o sea, hasta la muscular, ¿qué tenemos que seguir haciendo? Estadiando a mi paciente. ¿Cómo que es estadiar? Saber hasta dónde va. La tomografía nos va a servir para ver cuánto está comprometiendo, si tiene relación con la tráquea, si tiene ganglios periféricos, si tiene metástasis en el hígado, si tiene metástasis en el pulmón. Eso es estadiar, o sea, saber hasta cuánto se extendió la enfermedad que tenemos. Y estas son las tomografías. Como ven, tenemos que tener mucha imaginación para ver tomografía. Pero si sabemos que el esófago es este, acá hay una luz chiquitita y acá hay una luz más grande, entonces infiero que toda esta zona está invadida por el tumor, ¿no? Todas estas zonas que están cerrando la luz del esófago que tenemos. Y aparte la invasión que les digo de la diseminación a otros órganos. Y otro examen que también es importante que lo conozcan, pero todos piensan que es el Gold Standard, ¿no? Si yo sospecho que tengo un cáncer, hazme un PET-CT, que eso es lo mejor. No, no es lo mejor, pero sí es un complemento que se tiene que tener. El PET-CT es una tomografía que la juntamos con un mecanismo fisiológico de nuestro cuerpo cuando le ponemos la fluorodesoxiglucosa, que es como un radioactivo que va a pintar y va a brillar en las zonas que tienen alta replicación. Quienes tienen alta replicación o alto flujo, el riñón, por ejemplo, entonces el riñón siempre lo van a ver pintado, y no porque sea metástasis, sino porque el riñón se recambia rápido, el riñón está funcionando mucho en el momento que toma la tomografía. Pero las células tumorales también están funcionando mucho, entonces por eso es que funciona el PET-CT y también cuando queremos ver y sospechar si es que hay alguna metástasis a distancia, como acá, que tiene metástasis a distancia en el hueso. Eso es el PET-CT, es una cosa importante, sin embargo que tiene limitación en la resolución espacial, oculta neuropatías adyacentes y no es tan bueno en la evaluación post-neoadjuvancia. No es lo mejor, es un complemento como todos los exámenes de ayuda diagnóstica que tenemos. Entonces, a donde tenemos que ir es a la NSCN, ¿no? El TNM que tenemos. Eso siempre tienen que conseguirlo, como les decía en la mañana, los chicos no es necesario que se lo memoricen, pero sí tienen que tener en cuenta. Si en esta fase estamos viendo tres tipos de tumores, pues traten de memorizarlos. Después se les va a olvidar, porque todo lo que nosotros memorizamos se nos olvida, porque tienen el teléfono. O sea, miran un estadiaje, miran una endoscopía, miran el teléfono y ya está. Pero para el examen sí les puede servir, ¿no? El T es tumor, el N es la diseminación ganglionar y el M es la metástasis. Actualmente en esófago tenemos que agregar a esto la G, que es el grado de diferenciación que se tiene, y la L es en el cáncer de células escamosas. El T in situ, TIS, es una displasia de alto grado con células malignas confinadas en la célula basal. Un NIC3 es un TIS, ¿no? Si lo hacemos la semejanza con cáncer uterino, un N3 es el TIS. Eso tiene otro manejo que también es importante. T1, solamente lámina propia. T1A es lámina propia y T1B es submucosa. T2 es muscular y T3 ya es adventicia, a diferencia de colon. Colon esto es diferente. El T3 en esófago ya es adventicia, entonces ya está fuera del esófago en teoría. T4 es estructuras adyacentes, 4A es pleura y 4B es otras estructuras que están más lejanas como órganos vertebrales, tráquea o aorta. En el N tenemos los ganglios, que son ganglios regionales, como los que están pintados, los que les dije que están pintados, que son los regionales, los que juegan en una resección que tenemos N1, N2, N3, y el M, que es de la metástasis, ya son también de los ganglios que no son regionales. El grado de diferenciación, bien diferenciado, moderadamente o pobre diferenciado, y en el esófago, en el de células escamosas, importa dónde está, si es superior a la vena ácigos, si es inferior a la vena ácigos o inferior a la vena pulmonar. Y de acuerdo a eso se hace el estadiaje que tenemos. ¿Para qué me sirve el estadiaje? Para ver qué tratamiento le voy a dar al paciente. Un acápite que considero que es importante es que vean los tumores de unión gastroesofágica.
Vamos a hablar de los tumores cervicales, torácicos, abdominales, y ahí está el capite. Cuando ya el esófago se une con el estómago, esa zona se llama unión gastroesofágica, antes llamada cardias, ¿no? Actualmente no vamos a decir tumores de cardias, se llaman tumores de la unión gastroesofágica, porque esto pues tiene que ser internacional. Los tumores de la unión gastroesofágica los han separado de los tumores de esófago y de estómago porque tienen diferente comportamiento. Les han hecho una clasificación especial, que es la clasificación de Seward. La clasificación de Seward me dice los tumores de tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Los de tipo 1 es que el tumor se localiza desde 1 centímetro por arriba de la zona Z. Esta es la unión gastroesofágica. 1 centímetro para arriba es Seward 1. Seward 2 es desde 1 centímetro por arriba hasta 2 centímetros debajo. Entonces, exactamente en la línea Z. Y los del tipo 3 es de 2 centímetros debajo de la línea Z. La línea Z es una línea exacta donde tiene que estar esta diferenciación, donde se ve, pero no es una línea, porque es así, la unión esofágica. Entonces, de acá para abajo, las que están exactamente en la línea es tipo 2. Tipo 1 para arriba y tipo 3 para abajo. Hasta los 5 centímetros se considera unión esofágica. Los del tipo 1 se tratan como esófago. Los del tipo 2 y tipo 3 se tratan como estómago. O sea, con la linfadenectomía y todo lo que se tiene que hacer de estómago. Y las del tipo 1 como esófago. Y ahora pasamos al tratamiento. El tratamiento, como les comentaba, está dicho. Eso ya no hay nada que pensar. Tengo un T3N4 y voy a tal cosa. ¿Con qué nivel de evidencia? Nivel de evidencia A. Eso es fácil de hacer y fácil de tratar. Por ejemplo, acá tenemos el tumor, un T1B o un T2 con N0 que no tiene ganglios sospechosos según imágenes, va a cirugía. Nivel de evidencia, calidad de evidencia 1, nivel de evidencia A. Entonces, ¿lo hago? Lo hago. No tengo nada más que pensar. Y eso es lo que tiene que ver. Y así de fácil es la oncología en teoría. Pero pues los pacientes son muy diferentes, ¿no? En cambio, si tengo un T3 o un T4 que tengo ya ganglios, voy a ir a neoadjuvancia, a quimioterapia preoperatoria. ¿Qué le voy a dar? Paclitaxel más carboplatino, óleo cisplatino más FU. Le hago una neoadjuvancia, le hago la tomografía y luego voy a cirugía. Sin embargo, ¿qué tiene? Tiene nivel de evidencia B, porque no todos los pacientes han ido bien, pero es lo que me dice la guía y es lo que tengo que hacer. Y así de fácil es el tratamiento en oncología. Esta es la NSCN, que es igual, carcinoma de células escamosas, estadio 1 a 4, que es una enfermedad locorregional, no es un T4B o no es irresecable. Hago la evaluación multidisciplinaria, igual tengo que hablar con el radiólogo, con el oncólogo y con el radioterapeuta. Veo si el paciente está fit, o sea, adecuado para una cirugía grande, como es una cirugía de esófago, me voy a la cirugía. Si el paciente está muy emaciado, ya está muy bajito del peso, tiene comorbilidades, tiene escoliosis, tiene hipertensión, tiene 3 bypasses pulmonares, eso lo hace no fit para la cirugía, lo hace no candidato para la cirugía, no porque sea una enfermedad grande, sino porque no es candidato para una cirugía. Eso es difícil para nosotros. Definir cuándo un paciente no va a cirugía es como jugar a ser dioses, ¿no? Entonces todos en un equipo multidisciplinario tenemos que reunirnos y ver. Ese paciente que ya tiene 3 bypasses, es anticoagulado y para hacer piña le da un cáncer de esófago, no va a salir de la cirugía, entonces no lo opero, pero no necesariamente porque no sea operable la lesión. Entonces, seguimos en carcinoma escamoso. Si es un TIS, o sea, si es un in situ, hay tratamientos que les decía que son diferentes porque pueden ser tratamientos endoscópicos. Si el tumor no sobrepasa la lámina propia, existen tratamientos endoscópicos que se pueden hacer. Es como un ASA,
que yo voy a cortar como un cono tal cual, y voy a cortar todo el tumor que tiene. Si es un tumor pequeño, obviamente, menos de 2 centímetros actualmente están haciendo las peritotomías esofágicas también, resecciones endoscópicas se llama. Es un tipo de cirugía endoscópica. En otros países, el cirujano tiene que tener entrenamiento endoscópico. En Chile, por ejemplo, es un cirujano endoscopista. El cirujano tiene formación endoscópica y hace este tipo de cirugías. De eso están hallando muchos. Si no tenemos esto, por eso dice no es que esto sea sí o sí. Si no tenemos esto, estoy en el Honorio Delgado, que no tienen endoscopía, no tienen, y menos van a tener resecciones endoscópicas, pues tiene que ir a una esofarectomía, a una cirugía que se tiene que ir. Si es un T1A, igual se puede intentar, o se va a las esofarectomías. Si ya es un T1B, que ya es más grande, vamos a esofarectomías, y si es un T4 o tiene ganglios, vamos a tratamientos primarios con quimioterapia. Así es. Todas las guías están así, y son por eso las fáciles de que se tienen que llevar. ¿A qué se referían cuando teníamos preoperatorio? Tengo que tener primero PET-CT, tengo que tener la tomografía, tengo que tener la endoscopia y la biopsia, y luego, si es que no hay evidencia de la enfermedad, como dijimos, va a esofarectomía, y si sí, vamos a manejo preventivo. Entonces, todas estas guías son así de fáciles que tienes que evaluarlas y ver dónde calza tu paciente. Mi paciente tiene tal cosa, ya, entonces voy a tal. ¿Qué pasa cuando el tumor ya es irresecable o es localmente avanzado, o ha habido una recurrencia local o hay una metástasis? Evaluamos el ECOG, o sea, cómo está el paciente. Si es que tiene un ECOG bueno, más o menos todavía es independiente, sus actividades diarias, no está tan demasiado, le pueden dar terapia sistémica o paliativa. ¿Por qué decimos O? Porque sabemos que esta terapia sistémica lo único que le va a dar es meses de vida. O nos vamos a paliativa si la familia quiere. Y si es un paciente que tiene un ECOG ya muy avanzado, vamos a terapia paliativa. O sea, los oncólogos tenemos que tomar esas decisiones. Paciente no se operó, está más o menos aquí, ya lo condené al paciente. Ya no le estoy dando nada, no le estoy dando quimio, no le estoy dando cirugía, ni radioterapia, nada para curarlo. Ya sé que ese paciente va a morir. Y es bien feo dar esas noticias a los pacientes. Y en cuanto a cirugía, igual el TMM, la NCCN nos dice qué hacer. Cuando hago la laparoscopía, si le hago una citología peritoneal y todo eso. Entonces, eso es muy fácil en los manejos que tenemos. Les voy a narrar un poquito más o menos cómo es la cirugía de esófago. Es una de las cirugías más grandes que tenemos. No son cirugías frecuentes. Una, porque el cáncer de esófago en nuestra localidad, aquí en Arequipa y en el sur del país, no es muy frecuente. No hay muchos cánceres de esófago. Y segundo, cuando vienen cánceres de esófago, vienen cánceres de esófago muy avanzados. Entonces tampoco son, no son para cirugía. En cuanto a la cirugía, el objetivo va a ser extirpar el tumor con márgenes libres, como en toda cirugía oncológica, sin dejar enfermedad, y está indicada básicamente en estadios iniciales de la enfermedad. ¿Cómo se llama esto? Enfermedad resecable. Estadios más grandes, estadios que invaden, se llama enfermedad irresecable. La esofarectomía, como les contaba, tiene que incluir la extirpación de los ganglios. Todos esos ganglios que estaban coloreados, que son a donde la enfermedad los contagia muy rápido, tengo que sacarlos en la cirugía de esófago para su estudio microscópico. Y en ocasiones es necesaria la realización de una gastrostomía de alimentación por ingesta por estrechez del esófago. Las gastrostomías son cirugías momentáneas, muchas veces, para ir alimentando al paciente. Pero el paciente está bajo de peso, pero tampoco está tan mal. Le hago una gastrostomía para que pueda alimentarse mientras yo planeo su cirugía. Y eso es lo que también se puede hacer. Hay dos tipos de esofarectomías que son las más frecuentes y las más indicadas: la esofarectomía de Ivor-Lewis y la esofarectomía de McKeown. Son las dos técnicas más usadas. Y la movilización de cómo, ¿qué es una esofactomía? Mi cáncer de esófago puede ser acá.
De acuerdo a eso voy a escoger mi tipo de cirugía. ¿Y qué hago si yo saco esto? Tengo que reemplazarlo con algo. Entonces, a eso se refiere esto. Antes se hacía esto, la transposición colónica, que era de las cirugías más frecuentes que hacía, no tanto por cáncer. Las transposiciones colónicas que históricamente me cuentan en el hospital hacía, eran por estas lesiones cáusticas. El esófago se llegaba a lesionar. De verdad, no sé por qué estuvo tan de moda de que las señoras dejen el ácido muriático, dejen la lejía y que las personas se tomaban esas cosas. Y hacían transposición colónica, que era lo más frecuente. Tienes que conservar un pedículo vascular del colon y lo transpones. Obviamente la calidad de vida era pésima. ¿Por qué? Por el olor que tiene el colon. El colon tiene bacterias intraluminales que producen secreciones, que producen olor, que producen todo eso. Entonces la calidad de vida de esos pacientes no era la mejor. Luego se puede hacer un flap yeyunal, si es que alcanza, que también es aceptado. Sin embargo, los flaps yeyunales tienen los vasitos muy delicados y no siempre funcionan, no siempre pegan todo. Lo que se está haciendo actualmente es el tubo gástrico, que eso es lo que hacemos, y con eso reemplazamos el esófago. En esta es la que se ve mejor de todas las imágenes que tengo, creo. Este es el esófago, todos los ganglios paracardiales, paracardial derecho, paracardial izquierdo, pericardinales, paraórticos, gástricos derechos, gástricos izquierdos, paracardiales, paracardial derecho, paracardial izquierdo, turbatura, troncos celíacos. Todo esto tiene que salir porque sale con los ganglios. Y tengo que sacar obviamente esta curvatura menor y toda la unión gastroesofágica. Entonces saco todo esto y esto. ¿Qué me queda? Un tubo gástrico. Libero por aquí, libero por acá, y todo esto tiene su vascularidad. No lo disequé, no la saqué. Entonces sigue vivo ese estómago. El estómago es de los órganos que pegan hasta con salivita porque tiene mucha vascularidad. Entonces ese tubo gástrico, como lo estiro, lo pongo. Y eso es lo que está funcionando, y el tubo gástrico es lo que estamos haciendo actualmente. ¿Cómo es la manga gástrica? La manga gástrica es así. Le saco esta parte, la parte gordita. Un tubo gástrico, una gastrectomía, hacemos al revés. Tubo gástrico, la manga gástrica te saca la curvatura mayor. Para hacer una esofagectomía sacamos la curvatura menor, con los ganglios africanos. La esofagectomía de Igor-Lewis es una combinación de laparotomía y toracotomía derecha, que ha sido propuesta, miren, en 1946 por este señor Igor-Lewis. Él hacía la cirugía en dos partes. Primero hacía la movilización del estómago como una laparotomía, o sea, trataba de hacer el tubo gástrico, y en unos 10 a 15 días después, si es que no moría el paciente, hacía la toracotomía derecha. Era una cirugía en dos partes. Con el tiempo ha ido evolucionando y ha tenido buenos resultados, y actualmente se hace en una sola cirugía. Las ventajas de Igor-Lewis es que tiene visualización de todas las partes. Yo voy a hacer una toracotomía, voy a entrar a ver el esófago y voy a disecar todo, y voy a entrar por estómago, hacer mi tubo gástrico vital, viendo que todos los vasos estén bien, y voy a tocar las dos partes. Variaciones del Igor-Lewis, la transhiatal. Pero la transhiatal es ya mínimamente invasiva. Abro el hiato y comienzo a disecar todo eso. Pero no miro el esófago, lo voy a mirar hacia lo lejos, ahí está, y se va disecando de esa manera. Esa es la transhiatal, que se está tratando de hacer eso por ser mínimamente invasivos, pero no es igual. Y esta es la esofagectomía de Igor-Lewis, toracotomía derecha y laparotomía. ¿Por qué creen que es una toracotomía derecha? Claro, o sea, si yo abro en el izquierdo está el corazón, está el callado del ácido, el callado de la aorta y todo eso. Entonces tengo que irme por el lado derecho, tengo que desinsuflar el pulmón. Hay unos tubos que se usan en estas cirugías, que el CAP, el globito que inflan el tubo endotraqueal, tiene para cada lado. Entonces solo inflan el izquierdo y el derecho está colapsado. ¿Para qué? Para que se pueda operar. Entonces todo esto es lo que se hace. Inmovilizo todo, todos los ganglios, sobre todo eso. Veo el vago, voy a cortar el vago y hago todos los ganglios perigástricos de la curvatura menor y voy a cortar ahí.
saco toda esta parte del esófago y acá hago mi corte y dejo mi tubo gástrico bien vascularizado. Aquí el esófago ya lo estoy desinsertando del hiato donde tengo, lo estoy traccionando y de esa manera se trabaja. Sé que trabajo con todo esto y esta parte gordita, la curvatura mayor, me queda para hacer mi tubo gástrico. Y eso se hace así. Corto de aquí para arriba y esto es lo que va a subir. Acá hay una cosa importante que son estas, las piloroplastías. ¿Qué voy a cortar? ¿Qué está a la derecha y a la izquierda y después adelante y atrás a lo largo de mi esófago? ¿Qué nervio importante? El vago, ¿no? El vago son dos cordones grandotes. ¿Se acuerdan del cadáver? Que les ponían el alfiler ahí porque se miraba. El vago es derecho, izquierdo y luego es anterior, posterior. Y el vago lo que regula es el píloro, el cierre del píloro. Es una respuesta vagal, es una respuesta simpática y parasimpática. Entonces, es que yo ya corté el vago ahí arriba porque me lo llevo con el esófago, este píloro normalmente tiende a cerrarse, a hacer hiperpresión. Entonces, hay que tomar decisiones que hacer. En mi servicio hacemos piloroplastías, hacemos esto. Otros pacientes hacen yeyunostomías además de la piloroplastia para disminuir la hiperpresión que puede haber en la cerradura. Entonces, una esofagectomía siempre tiene que ir con piloroplastia o con algún tratamiento de píloro. Y esta es la parte torácica. Como ven, el paciente está así, está de ladito. Todo esto es el esófago que estamos viendo, es el ácidos, ahí atrás está la aorta, ahí atrás está el otro pulmón. Entonces, colapsando este pulmón, pobrecito, voy a mirar todas las estructuras y voy a poder hacer una resección adecuada. ¿Qué es esto? Este es un separador rompecostillas. O sea, es un separador que ponen entre las dos, ponen aquí, arriba y abajo de las costillas y esto comienzas a girar, comienzan a abrir y hasta que escuchas crack. Normalmente si se fracturan costillas, si es que quiero una exposición así grande como se tiene que tener. Y posteriormente queda así, más o menos, dependiendo, hay muchas técnicas que tiene. Miren el estómago como ha subido, como lo he hecho un tubo y lo anastomoso con el esófago cervical, dependiendo de las anastomosis que sea. Y así queda el reemplazo del esófago que se quiere meter. Entonces, más o menos, si tenemos un tumor acá, está el diafragma, el estómago, saco mi esófago y con esta parte del estómago construyo mi tubo gástrico y luego. Eso es la esofagectomía. ¿Te parece fácil? Y la del maqueo es un procedimiento quirúrgico que es parecido, que se extrae también estas dos partes. Sin embargo, el maqueo tiene tres incisiones. Tiene incisión cervical, incisión torácica e incisión abdominal. Esta sobre todo se utiliza en tumores que sean más altos, ¿no? Uno dice tumores que estén más arriba, que necesita sacar más. Tengo que tener 10 centímetros de margen de exhibición como han visto. Entonces la anastomosis ya no la puedo hacer tan cerca y tenemos vasos importantes. Entonces la anastomosis, ¿dónde va? A nivel del cuello, ¿no? Toracotomía, laparotomía y disección cervical. Es una esofagotomía de acá es una nueva técnica que está tratando de hacer. O sea, en cirugía hay muchas modificaciones que se tienen que ver de acuerdo a la experiencia que se tenga. La Igor Lewis han visto desde el 46. Sin embargo, pues estamos viendo. Igor Lewis hizo esto, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí el tubo gástrico, ¿para qué? Para hacerlo más largo posible, porque en personas muy altas su estómago no llega hasta ahí arriba y queda muy tirante la anastomosis. Se vio el acoso y queda muy jalada. Si es un paciente alto, si es un paciente chiquito, pues es más fácil. Sin embargo, se ha visto que esta área, este triángulo, es un área isquémico que no debería ser usado. Entonces, en avances actuales, es una conificación del tubo gástrico. El tubo gástrico ya no tiene que ser hasta aquí, sino tiene que ser antes, hasta donde comienzan los vasos cortos. Y haciendo ya no hasta acá, sino así, cortándolo aquí, aunque yo estoy perdiendo como 5 centímetros aquí, no sé si yo lo haría así. Pero lo que dicen que es mejor hacer en conificación y que llega más y que tiene mejor pronóstico. Y la anastomosis se hace cervical.
¿no? Siempre se hace que estamos uniendo ese tubo que hemos subido y lo unimos por el cuello. Siempre entre el cabezuelo para jalar el recurrente adelante, la tiroides para un lado, si es una tiroides muy grande y protuyente. Muchas veces en 2 cirugías que hemos hecho le he tenido que sacar la tiroides porque no había espacio, un vasito pequeño, no había espacio para hacer la anastomosis, tuvo que sacar la tiroides, sacar los recurrentes hacia adelante para que podamos hacer la anastomosis adecuada. Y hasta ahí tenemos la cirugía. ¿Qué sigue después de una cirugía? El seguimiento, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con este paciente que ya lo operamos? Y ese paciente está también todo planeado. ¿Cuál es el seguimiento que le vamos a tener al paciente? Al paciente que le vamos a hacer historia clínica, examen físico. Si es que está sintomático, cada 3 a 6 meses por 1 o 2 años y luego cada 6 a 12 meses por 3 a 5 años. Es decir, en teoría, el tratamiento principal en esófago en etapas iniciales es la cirugía. En etapas avanzadas, como hemos visto, es quimiorradio y se puede convertir a ser quirúrgico. Si es que ya lo operamos y quedó ahí, vamos a estos seguimientos. Hacemos análisis, hacemos exámenes de imágenes, hacemos dilataciones si es que hay anastomosis de chicas y vamos a ver cómo está. Si es que hay una recurrencia, se le puede dar una chance de hacer una reesofagectomía. Si es que no, le podemos dar quimioterapia, radioterapia. Y también es importante las mutaciones genéticas que se puedan dosar en el tumor. Una de las mutaciones genéticas que está ahorita en boga en el esófago es dosar el PDL1. El PDL1 es una mutación. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la era de la inmunoterapia. La inmunoterapia, si sé qué célula está mal, qué gen, qué molécula está mal, y tengo un medicamento que va directo con eso, la inmunoterapia da. Entonces la inmunoterapia es del futuro. Entonces en esófago, por lo menos los que recurren o que son medicamentos inoperables, se les tiene que dosar PDL1 para ver si se les puede dar chance de inmunoterapia, que es una gran opción. Y nada más, eso es lo que tengo para darles de eso. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Dudas, chicos? Acá les dejo la bibliografía que he usado. Tienen